¿Qué le parece si honramos la preciosa palabra de Dios poniéndonos de pie? El Señor Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él. Debemos morar con Él. Con todo su corazón dígale, Señor Jesús, te amo. Por tanto, honraré tu palabra poniéndole atención, poniéndole en mi corazón y poniéndola en acción. Hoy mi vida va a cambiar porque soy el templo, la habitación, la casa, la morada de Dios Todopoderoso. Porque honro tu palabra. Amén. Le damos un aplauso a la palabra. Y le puede decir a su vecino, Chihuahua, si no fuera por ti, sería el más guapo de esta reunión. Muy bien. He estado hablando sobre la oración. Yo quisiera tocar un tema, cómo la oración es un olor para Dios, un olor fragante. Pero hay varias cosas que son muy agradables para Dios. Por eso hoy yo quisiera hablar las cosas que son agradables para Dios, pero otras cosas que no son muy agradables para Dios. Porque si no sabemos esto, nos podemos meter sin querer en un problema. Entonces, la Biblia me habla de cosas que le son agradables a Dios. Por ejemplo, a Dios le agrada los que le creen, los que tienen fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, es imposible agradar a Dios sin ella. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. ¿A qué vinieron ustedes? ¿Vinieron a buscar al Señor? ¿O vinieron de picnic? Ok, vinieron, ustedes se acercaron. Pero es que Dios está conmigo y en donde quiera. No, es que a Dios le encanta que nos reunamos, porque ahí se va a manifestar el Espíritu. Y si Dios está en tu casa, pero también está aquí, donde estamos siendo ejercitados, entrenados, donde escuchemos lo que el Espíritu dice a la iglesia, pero también te quiere decir algo en lo particular. Entonces, es imposible agradar a Dios si no le creemos. Pero ahorita le decimos, sí te creemos, Señor, amén. Ok, hay otra cosa que a Dios le encanta, le agrada. Ser guiados por su Espíritu. En Romanos 8:9 dice que los que son hijos maduros, los que desean, los que son obedientes, dice que son guiados por el Espíritu. Estos son los que agrada a Dios. Pero también hemos visto que el temor del Señor hace que nosotros seamos agradables a Dios. La obediencia también es algo que agrada a Dios. Cuando el Señor Jesús como hijo y como un ejemplo para nosotros, Él va y es obediente, entonces Él llega al Jordán y Él es bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista le dice, ¿cómo? Yo te voy a bautizar, si debería ser al revés. Dijo, no, es necesario que esto así sea. Y cuando se levanta, se escuchó una voz en el cielo que dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y los hijos de Dios que están en este lugar, vamos a aprender algo para que Dios se agrade y Él diga a los demás y al mundo entero, ellos son mis hijos en donde yo me estoy complaciendo. Pero así como hay hijos que complacen, hay hijos que entristecen. Por eso hoy necesitamos aprender esto para que nosotros agrademos a Dios. Hay otros versículos, por ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23,
dice que Dios no se agrada tanto de los sacrificios que hagamos o de tanto servicio. Dios se agrada de que prestemos atención y obedezcamos a lo que Él nos dijo. Entonces, lo que le agrada a Dios es la obediencia, es la fe, es el temor del Señor, es dejarnos ser guiados por su Espíritu. Pero en Hebreos 13:21 dice que a Él le encanta, le agrada que nosotros vivamos en su voluntad. Hebreos 13:21 dice: os haga aptos en toda obra buena para que hagan su voluntad, haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Me está diciendo este versículo que a Dios le agrada que nosotros vivamos en su voluntad. Su voluntad es agradable, es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿a qué venimos? A aprender su voluntad. Y hoy yo quiero hablarles de algo que tenemos que aprender como hijos de Dios. Entonces, a Dios le agrada la voluntad, la fe, el ser guiados, la obediencia. Pero Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16 me habla también algo que a Dios le agrada. Y entonces dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza. Esto es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? La alabanza. ¿Qué es la alabanza? Lo que tú hablas. Versículo 16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua. No se olviden, porque de los tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces ya me está abriendo el panorama cosas que le agradan a Dios. Pero el día de hoy yo no quiero tocar ninguno de esos puntos. Yo hoy lo que quiero tocar es la oración que agrada a Dios. Porque Dios nos está enseñando a caminar en su voluntad. Dios nos está enseñando a cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de orar. Comunicación con Dios nos va a hacer que veamos las cosas diferentes. Amén. Ahora, hay cosas que van a suceder antes de la venida del Señor o antes del rapto. Esto quedó escrito en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Mire una de las grandes funciones de la iglesia antes de que sea levantada la iglesia. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué es el incienso en este versículo? Las oraciones. ¿Las oraciones de quién? ¿Quién ha sido santificado por la sangre de Jesús? Entonces, hoy tienen que ser llenados aquellas copas que están en los cielos de incienso. ¿Quién los va a llenar? Nosotros. Apocalipsis 8:4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Qué es lo que tiene que subir al cielo hoy? Incienso. Nuestra oración. Amén. Pero agárrese de la silla porque esto se va a poner muy interesante. Y lo que hoy voy a hablar cosas muy bonitas y cosas no muy bonitas. ¿Por qué? Tenemos que aprender. Porque si no aprendemos también lo que puede sucedernos malo, nos vamos a meter en un lío. Tenemos que ver el panorama completo. Amén. No podemos ser ignorantes de esto. Ahora, Génesis capítulo 8, versículos 20 al 21. Déjeme le digo que en el capítulo anterior
Dice que Dios le habló a un hombre llamado Noé. Noé dice que le creyó a Dios y caminó con Dios. Entonces Noé fue encontrado un hombre que Dios encontró gracia. Y a Noé se le conoce, y ahí está escrito, que fue el único ser justo. Noé, un hombre justo. No me habla de su esposa que era justa, no me habla de sus hijos o sus nueras que eran justos. Me dijo, un hombre que le creyó y caminó con Dios. Un hombre que Dios le llamó justo. Pero por la justicia de Noé se salvó toda su casa. Y por estar caminando con Dios. ¿Cómo caminas con Dios? Caminas con Dios con comunicación, con obediencia, con adoración, alabanza, con fe, con temor de Dios, siendo guiado por su Espíritu. Entonces tú eres un justo. Y los que han creído en el Señor Jesús han sido justificados por su preciosa sangre. Entonces tú eres una persona justa, pero tenemos que caminar con Dios. El efecto va a ser la salvación de toda tu familia. Ah, que no quieren. Espérese tantito. No coma ansias, ni tampoco menudo. Entonces, lo que Dios está haciendo es que necesitamos crecer en fe, pero también necesitamos crecer en oración, porque van a revolucionar la vida de todos ustedes. Es bien importante para Dios que tú tengas esa comunión con Él para caminar con Dios. Amén. Ahora, Noé entonces construye una arca, su futuro, y empiezan a burlarse, a reírse. ¿Cómo es posible? Y, ay, sí, hermanito de la vela perpetua, con que Dios te habla, estás esquizofrénico. Ay, entonces se iba a sus reuniones familiares y se empezaron a burlar. Ay, sí, hermanitos, perdónenme por los que se burlan. Pero si no se arrepienten, se quedan. Entonces, había una gran presión social, igualito que hoy, porque dice el Señor Jesús, como en los días de Noé, será así la venida del Señor. Entonces había una gran presión social. Eso no era lo que les enseñaron y esa no era su religión. Perdones por las religiones. No salvan. Jesús jamás habló de religiones. Espero que en las religiones estén buscando a Dios con todo su corazón, y lo va a hacer porque Dios habla de algunos lugares donde Dios está poniendo su espíritu. Amén. Porque no estoy atacando a nadie. Con mucho temor estoy hablando esto. Temor de Dios, no temor a la gente. Entonces, llegó el momento donde se cerró la puerta, viene el juicio de Dios, y entonces se inunda y muere toda la gente. Cuando baja el arca, Noé estaba tan agradecido por lo que Dios había hecho con su familia, con su palabra, por su fidelidad de Dios. Noé estaba tan agradecido que mire lo que hace Noé en el capítulo 8, versículos 20 y 21. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. ¿Qué es un altar? El altar es el lugar donde se honra a Dios, donde uno ora, donde uno lo busca, donde uno alaba, donde uno le da una ofrenda a Dios. Aquí me está hablando de ofrenda. Y eso le agrada a Dios. ¿Cómo no? Versículo 21. Y percibió Jehová. ¿Qué percibió? Entonces hablemos del olor. Dice que el Señor no vio, sí lo vio, pero no me habla de verlo, me habla de oler lo que estaba haciendo. Y el olor es sumamente importante. El olor activa otros sentidos. Y estuve leyendo las cosas
del sentido del olor que te hacen saborear la comida. Cuando alguien tiene un problema de sinusitis, pierde paladar. Cuando alguien tiene alguna gripa, no le sabe la comida. Pero quiero decirte que cuando alguien está en unos problemas y se siente bien triste, no le sabe la comida, porque le perdió sabor a las cosas. Y hoy Dios quiere que hagamos algo, levantar un olor al Señor. Porque dice que Noé levantó ese altar y lo que hizo fue un olor para Dios. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volverá más a destruir todos los seres vivientes como lo he hecho. Entonces Dios está diciendo: no voy a volver a inundar la tierra. Dice: por causa de Noé voy a hacer un pacto con Noé. Y Dios hizo un pacto con Noé. ¿Qué provocó a Dios bendecir a Noé? La oración, la ofrenda, su actitud levantó un olor delante de Dios. Y hoy necesitamos entender que a Dios le agrada la oración porque es un incienso. Está lleno la Biblia de olor agradable, de incienso, de oraciones que le encantan a Dios, pero algo que le huele bonito a Dios lo provoca en su corazón a Dios para bendecirte. Y vamos a ver cómo Dios va a empezar a bendecir familias, cómo va a empezar a bendecir tu vida, va a bendecir tu trabajo, va a bendecir tu escuela, va a bendecir donde tú estés, porque Dios se va a agradar de la oración que vamos a empezar a hacer, porque Dios está transformándonos. Amén. ¿Estamos listos? Eso. Muy bien. Ahora yo quiero hablarte de ti. Quiero hablarte de lo que Pablo hablaba a los que les estaban escuchando. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14 al 17. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Que era igual que Noé, le damos gracias a Dios, porque Él te quiere llevar de triunfo en triunfo. ¿Cómo te va a llevar de triunfo en triunfo? Cuando tú agradas a Dios, porque Él va a abrir camino. Y luego dice: y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora, no es el olor que tú levantas en tu oración nada más, porque leí cómo en Apocalipsis 8:4 Dios envía su fragancia para ti y tú vas a oler a Jesucristo donde quieras. Es olor de vida. Entonces tú eres portador de olor de Jesús. Jesús huele a vida. Tú eres luz, eres sal y tú eres olor de Dios. Amén. Versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Ay, qué rico huele ahorita. Cuando hemos estado orando, hemos olido varios perfumes diferentes. Es una manifestación de la presencia de Dios. Pero primero oras, se llena el cielo del olor del incienso de tu oración y Dios envía su olor a ti. 16. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues nosotros, como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, o sea, hay gente que habla palabra, pero no huele mal, porque dicen, pero no hacen. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Mis hermanos,
No es que hayamos sido una iglesia de mucha oración y no es que yo sea muy bueno en la oración. Es que el Espíritu Santo nos está cambiando nuestra manera de orar y Dios está enviando un espíritu de oración a todo este lugar. Y si nosotros le creemos y lo recibimos, quiero que sepas que eso nos va a abrir caminos donde no lo había, porque Dios decide bendecir cuando tú oras. Amén. ¿Cómo? Noé. Entonces, Noé, no, sí, sí. Tenía un amigo en la carrera que le apodaban el zorrillo. ¿Cómo creen que era? Y si me estás viendo por internet, lo digo con mucho respeto, arrepiéntete y vente. Unos le llamaban el sol porque no lo podían ver, pero el zorrillo es porque nadie lo aguantaba y no porque oliera mal, porque él era muy orgulloso, vanidoso. Él era fisicoculturista y él era mi vecino, vivía en la colonia de enfrente donde nosotros vivíamos. Pero yo le decía, ¿qué onda? ¿De dónde eres? Yo soy de los United States. ¿Y esta colonia dónde quedó? ¿O es un rancho? Soy del otro Laredo. Ah, okay. Nada más con que no seas del otro lado. Y entonces y así he visto algunos cristianos. Hola hermano, ¿cómo estás? Y hablaba medio raro. No, raro sí como. Es que yo sí la hago y los demás no. Y está bueno. Por eso le llamaban el zorrillo. Porque lo que decía y lo que hacía olía mal. Lamentablemente sucede para Dios. El orgullo, la vanidad, el menosprecio, el hablar mal de los demás, es un olor desagradable. Es muy desagradable. Yo quisiera hablarte de los olores bonitos y los olores feos. Hoy quiero decirte que el olor agradable, los perfumes agradables te traen recuerdos y activan tus sentidos. Tú llegas a una casa que está bien limpio, ay, qué rico, pero llegas a una casa donde huele un poquito feo, como que tratas de ponerte unas pinzas por ahí, ¿verdad? En la nariz, de esas de donde cuelgan la ropa. Y es que a veces hay actitudes, palabras que huelen bien feo delante de Dios. Y vamos a cuidar eso. Cantar de los Cantares habla de 7 tipos de olores. Voy a decir solamente algunos. Cantar de los Cantares es la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Cantar de los Cantares son piropos. Hoy Dios te quiere dar unos piropos para ver si reaccionamos con el olor de Dios. Esos piropos de Dios, si tú reaccionas, es para restauración. Todos estos olores son para restauración. Así es de que si tú habías producido un olor bien feo, hoy lo que Dios quiere es cambiar nuestra manera, nuestro olor. Yo quisiera que pongan mucha atención en esto porque esto se va a poner muy interesante. Cantares 2:13. La higuera ha echado sus higos. Las vides en cierne dieron su olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Le está diciendo el Señor Jesucristo a la iglesia, el invierno ya pasó. Se está oyendo la voz de la tórtola, el sonido de la tórtola. El invierno ya pasó. El invierno no es la temporada que estamos pasando nosotros, que está frío y que está lloviendo y que está... No, el invierno de personas es cuando las cosas están
sin vida. Se cayeron lo verde, se congeló todo, no tienen, viven tristes. Hay gente que aquí está triste. Pero el día de hoy está hablando el Señor, amada mía, hermosa mía, le está diciendo a esta iglesia, el Espíritu de Dios, el Señor Jesús está diciendo, amada mía, levántate. Le hubiera echado sus higos. Los higos representan lo dulce de su amor, que Él está interesado en ti, pero también dice, las vides en cierne dieron su olor. Y lo que sucede es que el invierno endurece. Y hay odres viejos en este lugar. Se lo digo porque lo sé. Hay odres viejos que no reciben más cosas nuevas. ¿Por qué? Porque hablan lo mismo. Y si reciben algo nuevo, revientan. Pero hoy el Espíritu Santo está diciendo, ya el olor del vino nuevo está aquí, el vino de Dios. Y para que venga el vino nuevo, la nueva oportunidad o el mover del Espíritu, está cambiando los odres viejos en algo nuevo. Quiere decir que va a cambiar la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de ser. En lugar de estarnos quejando, no sé, Entonces Dios está cambiando varias cosas. Es una restauración a la iglesia. Y está diciendo, listos. Porque está pasando la temporada pasada. Está viniendo algo nuevo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia en este momento. Capítulo 3, versículo 6. ¿Quién es esta que sube del desierto de Coahuila? Ah, caray, ¿así dice? ¿Quién es esta que sube del desierto? Como columna, mire, columna, no Coahuila. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada, de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Miren lo que está diciendo la Escritura. Miren quién está. Es esta que sube del desierto como columna de humo sahumada. La palabra sahumada habla de un perfume que es potencializado con otros elementos. Pero el humo me habla que los perfumistas a veces involucran cierto calor o lumbre para potenciar la fragancia. Me está diciendo que la que va a subir, y dentro de poco, y en este momento tiene que subir esta iglesia al cielo y llenar las copas de oro que están allá de incienso, pero lo que va a subir es la iglesia ahorita, y físicamente dentro de poquito, se llama rapto. Y aquí me está diciendo esto, que interviene el fuego del Espíritu de Dios. Sin el Espíritu del Señor no puede suceder algo más. Pero también me habla de mirra. La mirra es algo que es producido por una planta y se conoce como lágrimas. Se conoce como gotas de lágrimas. Entonces a veces estamos sufriendo por nuestros hijos, la esposa, el esposo, y no se siente bonito. No se siente nada bonito que la gente no te entienda, tus hermanos, y estás ahí orando, Señor, pues es que mira cómo está. Pero el Espíritu Santo viene y lo que hace es que sube esa oración, porque habla también del incienso, y el incienso es tu oración. Entonces la oración la va a tomar el Espíritu Santo y va a cambiar tus lágrimas en gozo. Y esto se está restaurando en este momento, en esta iglesia, con todos los que creen en el Señor. Tu oración va a cambiar. La mía, la de esta iglesia. Capítulo 4, versículo 11. Como panal de miel destilan tus labios. O sea, sigue hablando el Señor Jesús. ¿Qué está diciendo que hay en tus labios? Miel. ¿Qué es la miel?
La miel sana. Doctor, me enteré que la miel hace que las heridas cicatricen tan rápido, son muy veloces. Sí, sí es así, ¿verdad? Creo que la miel, la mejor remedio para cicatrizar. Pero aquí me dice el Señor Jesús, ¿dónde está tu sanidad? En tu manera de hablar. Y dice, como panal de miel destilan tus labios. Oh, esposa, a la iglesia. Miel y leche ahí debajo de tu lengua. ¿De dónde va a salir lo bueno, lo nutritivo? De tu boca. Y el olor de tus vestidos, como el olor del Líbano. Entonces dice el Señor, cuando tú estás hablando bien, estás alabando al Señor, estás confesando tu fe, cuando tú estás orando, dice, ay, qué rico huelen tus vestidos. Y dice el Señor, estoy enamorado de mi esposa. ¿Y qué va a hacer el Señor si nosotros somos la esposa? Pues a bendecirnos. Eso todo lo vio, Noé lo vio, lo disfrutó. Dios salió una bendición de la boca de Dios cuando se llenó de olor ese lugar. Si nosotros estamos orando conforme a esto, ¿qué va a pasar? 7:8. Y dije, subiré a la palmera, asiré de sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid, y el olor de tu boca como de manzanas. Entonces sigue hablando de un olor. Sigue hablando del Señor Jesús que está echándonos porras, que está diciéndonos, hagan esto para que huela bien. Yo quiero olerte. Y el olor cambia muchas cosas. Pero hay olores que no son correctos. Por ejemplo, en Proverbios dice de una mujer que tiene un esposo y va con otro y le dice que lo envuelve y con los olores de su cama lo atrae para adulterar y engañar a su esposo. Y hoy en día hay cosas muy bonitas que salen muy bonitas de la boca de alguien que se parece a algo bueno, pero lo único es que están atrapando los sentidos para ser infieles al Señor. Entonces, no solamente hay olores bonitos que atrapan los sentidos, los olores correctos son los que produce el Espíritu Santo a través de nuestra oración. Pero, mis hermanos, quiero que me acompañen a leer Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Y esto se va a poner muy interesante. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que está estimado como sabio y honorable. ¿Quién es el perfumista? Ya lo dije. Tu oración sube al cielo y perfuma. Tu oración es un olor grato para Dios. Tu oración es agradable, olor agradable para Dios. El perfumista es lo que hizo Noé al levantar el altar y darle gracias a Dios, y Dios olió algo bonito y entonces él bendijo. Pero una pequeña locura echa a perder todo lo que has hecho. Una mosca muerta hace que huela mal. Entonces hay olores que traen muerte. Y si un bonito olor hacia Dios trae bendición de Dios, ¿qué traerá un mal olor que llevamos delante de Dios? No va a haber bendición. Entonces nosotros tenemos que cambiar el ambiente del cielo. Cuando cambia el ambiente del cielo, entonces cambia el ambiente donde vivimos, tu casa, tu iglesia, tu ciudad, tu país. Cambiemos el ambiente, y cuando cambie el ambiente, entonces veremos los grandes milagros, las señales, las proezas de Dios, porque Él decide bendecirnos. ¿Qué necesitamos? Orar. ¿Cómo? En la voluntad de Dios, que agrade a Dios, que suba a Dios.
¿Estamos aquí? Ok. Entonces, cambiemos. Quiero leer un versículo donde puede echar a perder. Hay muchos, pero yo voy a leer pocos. ¿Cómo puedes echar a perder lo bonito que empezaste? Porque hay quienes oran mucho y no obtienen nada. Piden y piden mal, echando a perder todo. Hay quienes oran y el Señor Jesús, si no perdonas tu oración, a mí me huele mal. Salmo 38, 5. Dice, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Déjeme leo en otra versión, la Nueva Versión Internacional, y en varias versiones dice así: por causa de mi insensatez, mis llagas hieden y supuran. El insensato, los insensatos son tercos, obstinados, rebeldes, soberbios, altivos. La Escritura dice que el Espíritu de Dios resiste a los soberbios. Entonces, la soberbia, la insensatez, la rebeldía huele mal. Un rebelde no obedece, un insensato no obedece. A un insensato que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, huele mal. Y si huele mal, no hay bendición, se cierran los cielos. Dios no quiere cerrar los cielos, Dios los quiere abrir, pero necesita levantar una señal al cielo. Y en este momento yo sé que usted le está dando una señal al cielo. Yo los veo así como que metidos en la palabra. Una señal al cielo. Mis hermanos, les estoy hablando de cosas importantes. Yo sé que todos los que estamos aquí a veces hemos cometido errores contra Dios y le hemos causado una tristeza y hemos olido mal. Por eso dice que los que salen de la gran tribulación son aquellos que lavan sus vestiduras con la sangre de Jesús. Para lavar las vestiduras con la sangre de Jesús, tengo que reconocerlo y tengo que arrepentirme. Señor, perdóname, la regué. Nos hemos metido en problemas. Yo me he metido en problemas. Y me he equivocado. Y yo no quiero, yo no soy un experto en la oración, pero lo que quiero es poner mi corazón ahí, que Dios lo llene. Y lo que quiero es que se cambie el ambiente. Pero yo quiero que todos aquí aprendamos a ser justos, caminar con Dios, aprender a orar con el Señor, para que se llene de incienso el cielo. Ser agradecidos, porque Dios tarde o temprano vas a ver la respuesta en tu vida y tu familia salvada. Amén. Ay, muy bien. Pero esto se pone mejor. Estamos hablando de algo que huele mal. Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Qué salió de la boca de ellos? Espíritus inmundos. Tenían forma de ranas. ¿Qué salían de la boca de ellos? Espíritus inmundos. ¿Qué es inmundo? Es algo sucio, manchado, cochino. Ya mejor ahí le paro, ¿verdad? Si no me voy a enojar. Y empiezo a hablar, algo que ensucia el ambiente. Entonces lo que hablan ensucia el ambiente. Son espíritus inmundos. Pero miren nada más el versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo. ¿A dónde van? ¿A dónde? ¿En todo qué? A todo el mundo. ¿A China? ¿No viene? ¿Va a México? A todo el mundo.
para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Déjame te digo que esta boquita de esos cuates han hablado y han enviado espíritus para todo el mundo. Y lo que hacen estos espíritus es generar guerra entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos. Han generado guerra, tensiones. Y están muy interesados en generar guerra en las familias cristianas. Y yo quiero que tengan mucho cuidado en que no estén hablando mal de nadie, tengan mucho temor de Dios. Porque con la vara que mides serás medido. Tengan mucho temor de Dios, porque si tú estás siendo influenciado por estos espíritus y entran en guerra, esa guerra genera un ambiente de mal olor, tenso. El hijo pródigo estaba con el papá y me dice, no me habla, un buen papá. Pero el hijo pródigo, no, yo quiero mi independencia y me voy a agarrar la mía. Y se fue. Y malgastó su vida. Así hay hijos de Dios que han malgastado su vida. Tienen mucho potencial, mucha capacidad, un precioso llamado, habilidades y no se han comprometido con el Señor. Y están malgastando su vida. Tarde o temprano, por la oración del Padre, los hará volver. Pero cuando él volvió en sí, llegó con el Padre y dice, lo primero que hace el hijo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. ¿Cuál cielo? El ambiente de la casa lo volvió tenso. He entrado a casas, no me han dicho nada, se siente tensión. Uy, aquí está, pura pelea. Y es que hay quienes les encanta pelear. Por ejemplo, el Canelo Álvarez, Chávez, y les encanta. En serio, que les encanta. El enmascarado de oro, ¿cómo se llama? El Blue Demon, la parca, máscara contra cabellera. Pero les encanta. Hay esposos que son bien groseros con sus hijos o con su esposa. Me tocó ministrar gente así. Cristianos, de muchos tiempos de ser cristianos. Le entregaban la sopa fría y aventaba el plato. ¡Qué grosero! Súper groseros. Gente que fueron lastimados en su casa, que golpean a su esposa y ellos están golpeando a su esposa. Muy violentos. Se genera un ambiente tosco, áspero. Se les cierra el cielo a ellos. ¿Por qué no pueden orar? Porque a la carne no le gusta orar, no le gusta adorar, no le gusta ser obediente, no le gusta tener el amor que es el Espíritu Santo para bendecir a los suyos y edificarlos. Entonces se genera ambiente tosco. Ahora, no les digo que no se enojen. Se pueden enojar, pero no pecar. Porque a veces necesitamos enojarnos para hacer cambios. El Señor Jesucristo, cuando va al templo, él se molestó porque dejaron entrar ladrones al templo, y el templo de Dios eres tú y yo. Y a veces hemos dejado entrar ladrones. Y dice, mi templo debe de ser llamada. ¿Cómo debe de ser llamado el? Tú y yo tenemos que ser llamados casa de oración. Porque hemos empezado esta reunión diciéndole, Señor, amo tu palabra, la honro, la respeto. Así de que tú dijiste que tú, el Espíritu Santo y el Padre estarían aquí en esta casa. Entonces, si están aquí, vamos a adorar y vamos a orar a Dios. Pero ¿por qué no oramos y no adoramos? ¿Y por qué hablamos mal? Porque han entrado ladrones. Y cuando entran ladrones huele mal. He entrado a lugares que me han invitado y siento en mi espalda como los gatitos. Y yo siento los espíritus que dejaron entrar, abrieron puertas y dejaron entrar a demonios. Y Dios me dijo, ¿cuál era el problema? Siendo cristianos,
Los demonios los estaban oprimiendo. Y le tuvo que decir, arrepiéntanse de esta manera, porque si le abrieron y se limpia. Pero ¿por qué? Porque abrieron su boca y por su boca cambiaron el olor. Y se hizo tenso. Entonces, nosotros podemos producir un bonito olor o un desagradable olor. Pero hoy el Señor, al igual que Cantar de los Cantares, nos está diciendo, ánimo, ustedes son mi iglesia, yo doy mi vida y yo quiero que ustedes hablen bien. Y cuando ustedes hablen bien, el olor de ustedes me agrada tanto que yo voy a derramar perfume sobre ustedes, mi perfume, para que ustedes sean perfume de vida y no de muerte. Para que ustedes vayan y bendigan el ambiente de su casa. Y cuando ustedes cambiaron el ambiente de su casa, dice, uy, qué rico huele, dice el Señor, decido bendecir tu casa, tu trabajo, tus finanzas, tu salud. Voy a bendecir tu ministerio. Y a veces se han metido mal olor en el ministerio y han menospreciado. Y si tú me has menospreciado a mí, no hay problema, yo te perdono. Pero no menosprecies al Espíritu Santo que a veces está moviéndose a través de mí. Porque si no sería blasfemia contra el Espíritu. No le achaques lo bueno del Espíritu, no achaques que son cosas malas. Porque blasfemia es menospreciar la obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo se está moviendo en todos ustedes. Y Dios hoy está diciendo, estoy diciéndote, está pasando el invierno. Estoy quitando los odres viejos para que tengas el olor del vino nuevo. Estoy cambiando tus vestiduras. Estoy diciéndote, tú eres amada mía, paloma mía. Estoy diciéndote, te estoy levantando del desierto. Estoy diciéndote, hay un olor de fragancia a manzana para ti. Las cosas están cambiando. Cambian. Lleguen. Cosas están cambiando. Quisiera que hoy te fueras lleno del Espíritu de Dios. Si no es por el Espíritu, no podríamos hacer las cosas de otra manera. Si no es por el Espíritu, no podríamos orar como conviene. Si no es por el Espíritu, no podemos adorar en espíritu y en verdad. Si no es por el Espíritu, ¿cómo poder ayudar a los demás? Si no es por el Espíritu, no funciona. Así es de que, si es por el Espíritu, es porque le ponemos atención, le creemos y le decimos, Señor, quiero obedecer, ayúdame. Y lo va a hacer. Amén. Entonces, muy atentos, porque Dios está extendiendo su mano en este momento y ha decidido cambiar por tu oración que vamos a hacer y por la palabra que te ha limpiado hoy, va a cambiar el ambiente de tu hogar y cosas estarán sucediendo. Es que ya me cansé de decirles a mis hijos, es que son bien rebeldes, ya deja de hablar de esa manera. Son hijos muy amados, Dios los ama y las promesas de Dios son sí, son amén. Ahora como hemos cambiado y voy a insistir, voy a enseñarles, no quieren ser enseñados, el Señor los va a agarrar como quiera. Porque Él está hablando sobre tu familia. Porque si tú eres una persona justa que decide caminar con el Señor por causa de lo que estamos siendo enseñados, como Noé, serás salvo tú y toda tu casa. Salvo tú y toda tu casa. Salvo tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa. Amén.